Vamos al último tramo del programa a hablar sobre una persona y sobre un lugar y sobre un espectáculo, ¿no? Todo condensado también en un libro que tuvo reciente edición. Se llama Teatro a Cielo Abierto, 80 años del Teatro de Verano. Teatro de Verano hoy llamado Ramón Collazo. Y tenemos por otro lado a su autora o por la persona que estuvo a cargo de la investigación para este trabajo, que es a su vez alguien que fue nombrada Ciudadana Ilustre de Montevideo y a su vez es una especialista de la fiesta popular que se vive en este momento, que es el carnaval. Estamos hablando de Milita Alfaro, a quien le damos las buenas tardes. Milita, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, mucho gusto de estar con ustedes y gracias por la invitación. No, gracias a vos por arrimarte, Milita. Felicitaciones por la calidad de Ciudadana Ilustre. Ah, sí, empecé el año con tu teacher. ¿Cuánta plata te dieron? No, es todo honorífico, todo pero honorario. Bueno, se agradece, se agradece. Te podrían dar Empecé el año con todo, vamos a ver cómo lo termino, pero el inicio, viste, arranqué con todo. Te podrían dar un pase gratis de ómnibus, por ejemplo, bueno, ¿no? Tengo por lo pronto un pase gratis para entrar al Teatro de Verano ahora en esta segunda rueda de carnaval. Bien. Ya eso es bastante. Bueno, ¿sabes? ¿Milita Alfaro pagaba? He tenido, mira, sí, no, he tenido en general, desde que fui, porque además yo fui jurado, claro. Yo fui jurado en 2006, y entonces a partir de ahí he tenido acceso al teatro. Bien, Milita, ya vamos a hablar sobre este carnaval, si te parece, y comparándolo, haciendo como comparación con los otros carnavales. ¿Cómo no? Pero primero el libro, ¿no? Porque es una investigación exhaustiva, muy bien documentada, con mucha fotografía, muy interesante. Que cuenta la génesis de la creación del Teatro de Verano hasta nuestros días, ¿no? Exacto. Y eso también es recorrido por la historia de Montevideo y también en cierto sentido del Uruguay. Nos vamos al año 43, cuando empieza, digamos, a construirse el teatro. Pero ¿cuándo empieza a proyectarse? Este lugar que era un páramo, ¿no? Ahí en una zona del Parque de Rodó, o Parque Urbano, yo no sé si era en ese entonces Parque Urbano todavía. Hasta el 17, Parque Urbano, después del fallecimiento de José Enrique Rodó, se le pone justamente, se lo bautiza con su nombre en homenaje a Rodó. Pero sí, el primer capítulo del libro es bastante significativo en el sentido de que empieza 20 años antes. El Teatro de Verano tiene, ahora ya 81 años. Pero la historia que cuenta este libro empieza en los años 20, o sea que bastante antes. Lo que nosotros llamamos el teatro imaginado. Es decir, fue un teatro muy, digamos, proyectado, deseado. Es el Tren de la Costa de aquella época. Sí, ¿no? Claro, es también el espejo, digamos, de lo que era en Europa justamente la aparición de lo que eran los teatros de nature, como se llamaban en Francia, que además siempre incrustados así contra la costa. Exacto, con reminiscencias del anfiteatro griego, es decir, ahí al borde del mar, enclavado en las canteras y todo lo demás, y con esa cosa, digamos, de redescubrimiento de ese teatro al aire libre que se procesa ahí en el 900, es decir, en contraposición con lo que había sido el modelo del teatro a la italiana, es decir, que surge en el Renacimiento y que, copa todo, que tiene nuestra réplica, obviamente, en el Teatro Solís. Y después de siglos en que lo que impera es el teatro a la italiana, el redescubrimiento de estos teatros al aire libre donde la naturaleza de alguna forma se incorpora al lenguaje escénico y entonces empezar a proyectar. Montevideo tenía que tener su teatro al aire libre. Hay una cantidad de proyectos, incluso algunos de ellos bastante faraónicos. Están en el libro las imágenes que se conservan en el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, de lo que se proyectó, y entonces era a todo vapor. Mármoles, columnatas, escalinatas, estatuas, era una cosa brutal. Pensado muy a lo grande, al final eso nunca se pudo concretar, y entonces, pero había que finalmente concretar aquel teatro, y entonces conformaron con algo bastante más modesto,
pero al alcance de la mano, como fue esta idea aportada por el Sodre. El Sodre tiene mucho que ver con el nacimiento del teatro de verano, más allá de que la realización corre por cuenta de la Intendencia, siempre fue un teatro municipal, pero un poco fue el Sodre el que impulsó, digamos, la creación de algo que sí, que realmente, sobre todo en comparación con aquello que se había proyectado, suena como muy, muy modesto. Es ese teatro, es decir, justamente, es decir, yo un escenario a la intemperie, porque era un tablado grande. Era un tablado grande con, digamos, con asientos, obviamente. Claro, era una tarima desmontable, la platea también era desmontable, eso es bastante inimaginable. Los funcionarios municipales trasladaban los bancos de madera, los tipo bancos de plaza, con eso armaban la platea, y cuando se terminaba temporada todo aquello era levantado. Es decir, casi un circo. Sí, exactamente. Y eso perduró casi 20 años. ¿Y el escenario ya nace con esa concha así arriba o...? No, el escenario sin techo. Por eso te digo, pelado. Es un tablado. Es un tablado grande. Es un tablado grande. Es espectacular porque es una de las partes que pude leer. La resumo, se hizo, Luis Valle-Berres organiza la Feria de la Producción Nacional. Exacto. Para mostrar la política de sustitución de importaciones. Exacto. Y ahí se crea, en la zona donde estaba el cilindro, se crea el cilindro como uno de los stands. Exacto. Y aparte había un escenario con esta concha acústica, como bautizó Charly García, que dijeron, ¿por qué no lo llevamos para el teatro de verano? Es interesante. Y ahí dijeron, no, es un disparate, no sé qué, terminó. Claro, es interesante cómo en la Exposición Nacional de la Producción, que fundamentalmente estaba destinada a mostrar la producción, digamos, del país a nivel industrial y todo lo demás, se consideró, y digo, bueno, pero el país también produce cultura, entonces hay que incorporar también a todo ese predio un anfiteatro. Y bueno, para él, el arquitecto Yacosa, Julio César Yacosa, diseñó esta cúpula acústica que sirvió para ese anfiteatro de la Exposición Nacional de la Producción. Cuando todo eso se levantó, allá en el año 62, dice, bueno, fenómeno, esa cúpula, ¿qué tal si se traslada al teatro de verano? Yacosa estaba furioso, porque decía, esto no sirve, yo lo diseñé para otra cosa, va a ser un desastre. No se preocupe, Yacosa, esto es provisorio, es por este año. El año que viene ya vamos a construir un techo pensado específicamente para el teatro de verano, así que quédese tranquilo. Bueno, la cuestión provisoria, como suele ocurrir en el Uruguay, duró hasta 2006. Es decir, aquellos famosos, no sé, ustedes capaz que son, no sé si son lo suficientemente viejos o son muy jóvenes, si llegaron a ver aquellos famosos, aquella cúpula, los chapones, digamos, de madera y metal. Hermosa. Era hermosa y además también elogiada por los artistas porque tenía, digamos, una acústica muy buena. Y bueno, sí, duró mucho y ya a comienzos de los 2000 estaba deshecha, había que cambiarla. Y bueno, y finalmente se procede en 2006 a la obra que termina con la cúpula, la reforma con la cúpula de ladrillos. Pero se inaugura en el 44 el teatro, ¿no? Sí. Y ahí se inaugura con un ballet ruso, ¿no? Con el Lago de los Cisnes, es decir, ¿no? Alta cultura. Totalmente, ¿no? totalmente. ¿Y era proyectado para eso o ya se estaba pensando en como escenario popular? Claro, ahí hay controversia. Esto es bien interesante. Al ser un teatro que no es un emprendimiento privado, sino que es un teatro oficial, estatal, bueno, eso también da la posibilidad de ingresar a lo que son, digamos, las polémicas en torno a las políticas culturales impulsadas desde el Estado, y entonces, bueno, el papel del arte en la sociedad, la articulación entre alta cultura y cultura popular, el papel del Estado dentro de todas esas polémicas, y bueno, sí, fue controversial. Cuando yo hablo de un escenario a la intemperie, esa intemperie no es solo la intemperie material de no tener techo, sino también la intemperie de que no hay un proyecto claro de qué hacer con aquel teatro, tan deseado, pero después que está, ¿qué hacemos? Y bueno, el Sodre lo que quería era justamente, dentro de esta cuestión un poco, esta concepción un poco paternalista de la cultura. Acercar la alta cultura a lo popular. Al pueblo, porque además estaba el prejuicio de que el pueblo a los teatros cerrados no va, entonces había que generar un espacio, digamos, al aire libre, donde sí, es decir, se iba a lograr la asistencia del público con entradas muy accesibles, y entonces conciertos, ópera, ballet, etcétera, etcétera. Y bueno, por algo la inauguración del teatro se hace nada menos que
con la contratación del Original Ballet Russe, que era en ese momento, es decir, el máximo exponente de lo que era el ballet en el mundo, porque era un poco el heredero de los ballets rusos, digamos, de principio de siglo, que habían deslumbrado París con Diaghilev y todo lo demás. O sea, se mezcló ese ballet con el olor a choripán. Exacto, sí, en ese momento fue todo como muy por lo alto, ¿no? Pero al mismo tiempo, detrás de todo eso estaba la Comisión Municipal de Fiestas, que porque el teatro lo construye la Intendencia. Fíjate que no tiene ni siquiera arquitectos, y sería una cosa precaria que no hay un arquitecto que vos puedas decir, bueno, escaso, es decir, el mismo que construye el Estadio Centenario, que era arquitecto municipal, es un poco el que supervisa las obras, y bueno, se inaugura con el Ballet Russe, pero detrás la Comisión Municipal de Fiestas haciendo fuerza para decir, bueno, no, pero nosotros acá queremos hacer el concurso de agrupaciones, de carnaval, en momentos en que los premios del carnaval los pagaba la Intendencia, y entonces se necesitaba una locación con un aforo suficiente como para recaudar, es decir, para pagar esos premios. Bueno, el año 44 no fue posible porque cuando llegó el carnaval todavía el Ballet Russe estaba, la temporada todavía estaba en pleno desarrollo, cuando la Intendencia, es decir, amagó con desalojarlos para traer, bueno, la prensa conservadora era un escándalo. Se va a suspender las funciones de esta expresión maravillosa de lo que es el arte universal para traer, es decir, el concurso de payasadas y de murgas y de negros y qué sé yo. Gran escándalo. En esos términos, o sea... Totalmente. Estoy por todo esto, entre comillas, expresando lo que era la visión, justamente. Pero estaba ya desde ese origen polémico, dividido en términos de partidos políticos. Por ejemplo, ya el vallismo decía, claro, bueno, no, pará. Inauguramos con el lago de los cines, todo bien, pero vamos a darle cabida a lo popular, y el Partido Nacional, no sé, me imagino, de la prensa del país diciendo y en los sectores conservadores del Partido Colorado también. Ahí tenemos, es decir, yo utilizo como una de las principales fuentes para la reconstrucción de toda esa historia la prensa de época. ¿Los Valle Pacheco no querían mucho lo popular o querían...? No, Valle Pacheco, por supuesto, enloquecido con el Teatro de Verano. Hay una caricatura maravillosa, que lo muestra justamente, una caricatura publicada en el Diario de la Noche, que pertenece al riverismo. Está en el teatro. ¿Cómo es que dice? Ya le dije a Fabini. ¿Qué me vienen con esto es lo que yo quiero? ¿Qué me vienen con Paganini ante los patos cabreros? Escuchame, eso es maravilloso. Eso es publicado en el Diario de la Noche, diario riverista, colorado, pero del sector conservador. O sea que ahí hay una polémica que, por supuesto, está muy partidizada. En ese momento, el vallismo, es decir, impera totalmente dentro de lo que es la Intendencia de Montevideo y que tiene una sintonía muy muy fuerte con todo lo que tiene que ver con la cultura popular, y como impulsor, es decir, yo diría que poco menos que creador de lo que es el carnaval, más allá de las transformaciones que después se van a operar a lo largo del siglo. El carnaval de hoy es de alguna manera hechura de ese primer vallismo, ¿verdad? Claro, tenemos ese carnaval del primer vallismo. Después vamos a entrar en épocas agitadas de la vida política y de la vida social de nuestro país, en la década del 60. ¿Qué pasaba con el concurso de carnaval y el teatro de verano y otros espectáculos en el 60 con la emergencia de la contracultura, de la cultura hippie, de las culturas extranjeras? ¿Cómo se articulaba todo eso en una fiesta Primero que nada, popular? aclarar que a pesar de esa polémica del año 44 y que no hay concurso, en el año 45 sí. Arranca. Ahí sí arranca. Después con intermitencias, ¿no? Es decir, el concurso se va al Estadio Centenario, se va al velódromo, vuelve al Teatro Solís, que era donde se hacía anteriormente. Cuando no existía el Teatro de Verano, el concurso de agrupaciones se hacía en el Solís. Puede llamar la atención, ¿no? ¿Cuándo se consolida el amor entonces entre el Teatro de Verano y el concurso de carnaval? Sí, definitivamente que no se mueve nunca más en el año 74. En plena dictadura. 7-4. En 7-4. Antes de eso, hay idas y venidas. Se hace en varios años, se hace en el Palacio Peñarol.
Digo, y siempre el teatro, pero el teatro de verano, que por supuesto sigue recibiendo manifestaciones, digamos, de ballet, es decir, el ballet del Sodre, la O Sodre actúa varias veces, la Comedia Nacional, por supuesto, hay grandes puestas en escena, yo qué sé, quizá la más memorable, la de Fuente Ovejuna, con la dirección de Margarita Sirgu, en el teatro de verano. Pero bueno, ¿Y hay espectáculo, por supuesto, perdón, espectáculo de tango? espectáculos de tango, por supuesto. Sí. Francisco Canaro, por supuesto. Muchas. Orquestas, con Totalmente. humor también. Con una de las cosas que creo que es uno de los sellos distintivos del teatro, que es con un gran desprejuicio y una gran libertad en esta cosa de hacer dialogar, digamos, diferentes lenguajes artísticos y estéticos. Viste Un que sui siempre. generis. Claro, eso que hoy es bastante, es decir, se está planteando de otra manera, en cierto momento era muy revolucionario y muy disruptivo mezclar determinados estilos, determinados géneros. En ese sentido, que en el año 45 en el teatro de verano se haya hecho por parte de una compañía de danza que fue contratada, que venía del Teatro Colón y que por supuesto presentó un programa absolutamente clásico y que se haya hecho una coreografía de la comparsita, fue absolutamente revolucionario y que por supuesto generó el rechazo, la crítica, es decir, de esa misma prensa conservadora. Decía, pero ¿cómo se va a trivializar, a banalizar? Es decir, una manifestación como el ballet con un tango, ¿verdad? Ya. Y eso pasó en el teatro. ¿Qué decía Hat de todo eso? ¿Qué decía Hat? Homero Sina de Benet de todo eso. Sí, de veras. No, marchó también, marchó enojada con todas esas cosas. No sé si es respecto a ese tema puntual, pero Marcha pasó poco por el collazo, por el teatro de verano, pasó poco. Milita. Claro, ahora es bien Sí. interesante esta promoción, digamos, promover la diversidad. Es decir, a veces ni siquiera eso responde a una política cultural específica. Se da un poco porque sí. Che, está es decir, el un teatro poco de sin verano, querer. sí, dale, vamos para adentro. Claro, ahí está, hay que traer algo. ¿Qué traemos? Y entonces traen a Vivian Deck con su ballet impresionante, con gasas, iluminación y no sé qué. Y entonces dicen, bueno, pero no, vamos a complementarlo con algo. ¿Y qué pone? Y ponemos a Carmelo Imperio con sus candombes. Y entonces baila Vivian Deck, que era en Europa, ¿verdad? Lo cual es maravilloso, porque además permite finalmente que cierta gente constate de que efectivamente el candombe merece un escenario donde mostrar, es decir, otras formas de hacer arte, y entonces ahí el teatro cumple un rol muy interesante. Pero ahí tenés, muy importante. Si yo te pido que me digas por fuera los espectáculos artísticos, ¿no? Consignás algunos en el libro. Eventos que uno a priori pensaría que no tiene nada que ver con el teatro de verano. Sin embargo, sucedieron, ¿no? Bueno. Lanzamiento de la campaña de La Calle Herrera en el 89, por ejemplo. ¿Qué me contás? Teatro de verano. Claro. En el 40, Con Atilio Garrido como presentador. como boyero, digamos. Mira, Sí. y con el teatro lleno de las Teatro banderas herreristas, que uno hoy es una imagen que... Sí, Que bueno. en ese También. momento era movilizadora, porque siendo durante tantos años oficialista del Partido Colorado, el carnaval, Claro. y los blancos estando del otro lado de la vereda. Era sintomático. Tarigo también, es decir, lo que pasa que finalmente su candidatura va a ser derrotada por la de Jorge Valle, pero Claro. Tarigo también hace el lanzamiento de su precandidatura Ahí. Pero eso está, en el teatro de verano. Eso lo contás en el 44, por ejemplo, una conferencia sindical donde están arriba del escenario, están la foto de Stalin, de Eso es Roosevelt, maravilloso. de Churchill, Sí, están, digamos, los líderes comunistas con el canciller Guani, o sea, Exacto. todos juntos, porque El ánimo de la un- conferencia de Yalta. En Sí. un contexto político donde además el Partido Comunista, aliadófilo, un poco sigue haciendo, digamos, un seguimiento de lo que era la política soviética en ese momento en relación con la Segunda Guerra Mundial. El Partido Comunista, es decir, es un aliadófilo absolutamente radical y eso le permite, es decir, hay un diálogo y un encuentro con el gobierno de la época, con el valdomirismo, que determina que
Vicente Toledano, que era un líder marxista, digamos, del sindicalismo a nivel continental, es decir, se ha recibido en el Teatro de Verano y con esa imagen increíble, ¿no? ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Exactamente. ¿No? Algunos años después pensarían eso. Sí, ¿y cuál sería la más extraña de todas, de todos los eventos que puede repasar? Bueno, han habido, yo qué sé, asambleas del Zunca, por supuesto, y bueno, y esta cosa sí, generalmente relacionada con las más diversas formas de cultura popular y de cultura masiva, ¿verdad? La nómina de artistas que han pasado por el Teatro de Verano es absolutamente interminable. Nosotros tratamos de, cuando digo nosotros, es porque es de justicia mencionar, para esta investigación tuve la contribución de lujo de 2 investigadoras que son Karina Costa y Belén Pafundi, con las cuales, tratamos de relevar hasta sus últimas consecuencias toda la gente que ha pasado, porque el libro también puede ser, digamos, un referente, digamos, para quien quiera tener una idea de ese mundo, ¿no? Claro. Hay un capítulo que se llama Donde pasa, le habíamos puesto Donde pasa todo, y después dijimos, bueno, vamos a achicar un poquito. Bajamos un poquito. Donde pasa casi todo, pero es casi todo, claro. Es impresionante, porque es, por supuesto, el carnaval, pero agregale a eso cuestiones de la alta cultura, ballet, comedia nacional, agregale artistas internacionales, el bandas Mosca de rock. de 2 minutos vomitando en el escenario. Exacto. Por ejemplo. Bueno, ahí entra una cosa que yo quiero mencionar especialmente, porque es fácil desviarse sin quererlo y sin saberlo, quizá. Es protagonista de este libro, el programa. Es decir, porque nosotros teníamos, bueno, por supuesto, Diego fue uno, el Sapo fue uno de los entrevistados. Te acordarás que Karina precisamente te contactó para pedirte tu testimonio y tus vivencias del teatro. Pero resulta que teníamos un problema. El libro está armado en 2 partes. La primera es la mirada histórica, que hace precisamente el seguimiento de todo esos años, los itinerarios del teatro en esos años, pero tiene una segunda parte que son otras miradas, es el teatro en primera persona. Y entonces quien tiene la palabra ahí son quienes han vivido el teatro desde diferentes lugares. Espectadores. Los artistas, los periodistas, claro, y los espectadores. Y entonces teníamos la posibilidad, era como más fácil con la gente del carnaval, porque ya es como una especie de institución, los abonados, toda esa cosa. Porque queríamos llegar al público del rock, que es impresionante. Cuando uno habla del teatro de verano en términos del Templo de Momo, el Teatro de Verano también es el templo del rock and roll. El templo de la distorsión. Impresionante, impresionante. Y decíamos, ¿cómo llegamos a esa gente? De hecho, creo que hasta el día de hoy sigue la polémica entre el mundo del rock diciendo, me copan el Teatro de Verano en febrero y a veces por las lluvias hasta marzo, cuando qué lindo sería tener una agenda de rock and roll esos días de verano. Exacto. Entonces, ¿cómo llegar a esa gente? Y bueno, descubrimos en YouTube un programa que, fácil desviarse, dedicó a preguntarle a su audiencia, pedirle, vivencias del Teatro de Verano. Y ahí descubrimos un material absolutamente maravilloso, porque se dice mucha locura en ese programa. Sí, hay mucha cita acá que... Brutal. No hubo filtro. Es brutal. La audiencia es fácil desviarse, hágase responsable. Bueno, pero yo dije, esto va como está, porque... Y es maravilloso. A mí eso de las cosas, uno de los tramos del libro que más me entusiasma, me gusta. Está, dicho de una tan espontáneo, tan vivencial, tan además de la pasión con que se viven esas cosas, porque esos espectáculos, escuchame, en la década de los es sobre todo a partir de la salida de la dictadura, donde se da esa explosión de esa subcultura juvenil. Hay buenos relatos de los encontronatos afuera del Teatro de Verano. Terrible. O sea, los delfines, los Shaker, Totem, Mateo, todos esos no iban al Teatro de Verano. Claro. Las bandas, es decir, por supuesto, los estómagos, es decir, los traidores, toda esa gente, es decir, de alguna manera tuvo su bautismo, digamos, en el Teatro de Verano, ese famoso concierto donde se presentó el disco Graffiti, es un referente mítico para toda esa generación. De hecho, en Argentina siempre está como la medida de, hiciste un obras, entonces quiere decir que pasaste, y acá
el teatro de verano es una Exacto, gran medida. nosotros a eso le inventamos un nombre que es el teatrómetro. El teatrómetro Y te a marca. Buitre le pone la cocarda. Claro, ¿No? claro. Hay una polémica. Si fue níquel con el níquel sinfónico, Claro, Exacto. o si fue el Buitres. primero de Buitres y el de níquel fueron en el año 93, los dos. Ahí está. Es un poco lo de los decanatos, ¿viste? Que está la lucha ahí. Pero aparentemente hay mayor consenso sobre que fue Buitres, porque claro, para las bandas, esos conciertos colectivos, donde cada uno iba con su barra, bueno, te vestía en el teatro. El asunto era hacer un teatro solito, lo que significaba llenar un teatro solos. Y bueno, era un rito de pasaje, ¿no? Es decir, te confirmaba como de madurez, de popularidad. ¿Es verdad, Milita, que hay un túnel que conecta el Teatro de Verano con Daekpu? Vos sabés ¿Subterráneo? que sí, mira, que lo hay. Ahora, no sé si físicamente, ahora que evidentemente esa conexión Espiritualmente sí. es muy fuerte. Y curiosamente se consolida en tiempo de la dictadura. Quien consolida eso es el intendente Rachetti, que es el primero que le ofrece a Daekpu la posibilidad de gestionar el teatro durante el concurso, y que a partir de ahí es decir, las entradas que se generan a consecuencia no solamente de la venta de entradas, sino del plaza de comidas, todo lo que pasa en el teatro durante el concurso, genere, digamos, los ingresos con los cuales se pagan los premios. Lo cual es curioso, ¿no? Porque claro, obviamente sabidos son los... Es decir, lo que significó para el carnaval, en represión, censura, controles de todo tipo durante la dictadura, y sin embargo lo cierto es que... El origen de la gestión económica está ahí. Que le sigue dando viabilidad económica al carnaval hasta el día de hoy, porque eso por supuesto que no se modificó nunca más a partir del 74, ¿no? Sí. Claro. Hay que hacer una tanda, Milita, nos metemos un poquito en el carnaval de ahora, en función también del libro, porque también en la dictadura, ¿qué pasa? Bueno, sobre todo las murgas tienen que, digamos, pasar por el filtro de la censura y quedan, digamos, desguazados por completo los textos. Ya empieza a operar la autocensura directamente. Exacto. Pero ahí entra a tallar el humor de doble sentido, el picaresco, o sea, la murga se recuesta mucho más en eso, porque no podía hacer crítica, básicamente, ¿no? Sí, en ese sentido el teatro fue uno de esos escenarios alternativos a través de los cuales se procesó ya en los 80, más que en los 70, pero ya en los 80, bueno, la reconquista de ciertos escenarios que fueron claves para la recuperación del espacio público y de la palabra por parte de la gente. ¿Cuánto de esos textos, de ese tipo de humor de los 70 queda en las murgas de hoy, Milita, por ejemplo? Después de la tanda, si querés, lo hablamos. ¿Cómo no? Ya venimos. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Milita Alfaro, ciudadana ilustre, ya lo dijimos. No digas más porque me haces poner colorada. Me sonrojo. ¿Te nombraron hace cuánto? ¿Es una semana? O sea, sí, si no lo decimos ahora, ¿cuándo lo vamos a decir? Bueno. No, entra en el currículum, Milita, por favor. Investigadora, historiadora, divulgadora y la encargada, digamos, la coordinadora de esta investigación sobre la historia del teatro de verano, se llama Teatro a Cielo Abierto, 80 años del teatro de verano, Ramón Collazo. Es una historia espectacular, o sea, la forma que está relatada, documentada, las fotografías que trae. El Centro de Fotografía de Montevideo también tiene mucho que ver. Exacto. Y también los diarios, ¿no? Hay mucho archivo, mucho material de archivo diario. Hay muchas cosas copiadas justamente de la prensa y si no, bueno, la colección de fotografías históricas que tiene, históricas y recientes que tiene el Centro de Fotografía es estupenda. Biógrafa de Jaime Rosa, hay que decirlo también, obviamente, el montevideano, un gran libro, El Sonido de la Calle, su antecesor. Exacto. Pero estamos en carnaval, Milita, y todos los carnavales traen alguna polémica. Y vos sos una persona que se ha metido en los anales del carnaval para justamente leer los textos de las agrupaciones, leer las repercusiones que tenía la prensa a nivel político. Es decir, no es nuevo. O sea, la polémica de la Gran Muñeca con el genocidio seguramente se haya repetido otras veces en la historia. Totalmente. Otras cosas son más coyunturales. Por ejemplo, las críticas que han recibido por parte de algunas instituciones judías a pasajes de espectáculos de agrupaciones de este carnaval. Eso es una novedad, digamos, por ejemplo, ese cruce que se está dando entre
instituciones judías con algunas agrupaciones? Bueno, sí, el tema, digamos, de los dolores de cabeza que el carnaval le ha generado, sobre todo al Partido Nacional en nuestro país a lo largo de la historia, son brutales. Primero con el vallismo, con el cual batalló, es decir, durante décadas. El diario herrerista La Tribuna Popular, cuando daba cuenta de lo que pasaba en carnaval, titulaba la columna "Las fiestas de Momo o el carnaval del señor Valle", identificando hasta qué punto consideraba el carnaval poco menos que una fiesta oficial. Y de alguna manera tenía, porque el carnaval también tiene esa cosa muy esa doble mirada en que uno dice, bueno, sí, es el carnaval transgresor, subversivo, irreverente, que cuestiona el poder, pero también hay una dimensión oficial en el carnaval. El carnaval tiene una proyección pedagógica de por ejemplo, decir, un gobierno que a través de la fiesta da una determinada imagen de sí mismo y todo lo demás. Eso explica también por qué a lo largo de tantos años y de tantos diferentes gobiernos de distintos signos, el carnaval nunca fue prohibido en nuestro país, ni siquiera en la dictadura. O sea que el tema ahí tiene muchas facetas. Ahí la pregunta me viene es si se muerde la mano de quien te da de comer, ¿no? Es decir, por ejemplo, si en la época del brillo vallista junto al carnaval, si pululaban las críticas contra el vallismo. De la misma manera que si ahora también existen las críticas contra el Frente Amplio, porque cambió el vallismo por el Frente Amplio. Entonces, ahí hay una línea de continuidad clarísima, ¿no? Que deja por fuera al Partido Nacional, primero porque prácticamente no ha recalado en la Intendencia de Montevideo más que en 4 años en toda su existencia. Es decir, por el vínculo institucional. Ahí está. Y también porque yo creo que hay un imaginario que está como reñido con el carnaval. El carnaval es un fenómeno montevideano, urbano, popular, anticlerical, etcétera, etcétera. Eso en determinado momento igual vallismo, hoy igual Frente Amplio. Claro. Entonces, como que al Partido Nacional siempre como que le ha costado, ¿verdad? Es decir, meterse en ese mundo. No lo entiende, no le interesa, lo ataca, le tira piedras y qué sé yo, y eso es una constante. ¿Cómo se lleva Fernández Crespo con el carnaval? Bueno, la UED, en la única, sí, en la única, claro, en la única intendencia, en la única administración municipal en la que estuvieron los blancos, sí, en esos años, yo digo, fue tan corto, que los blancos se limitaron a continuar políticas que ya venían de antes y que siguieron en ese periodo, funcionando más o menos. El carnaval siguió funcionando de la misma manera que ya venía de atrás, ¿verdad? Ahora, no tiene solo que ver con un vínculo institucional, con un vínculo económico, tiene que ver con un vínculo personal, es decir, si vos tomabas el carnaval, el concurso de carnaval y las murgas y las distintas agrupaciones en los años 50, supongo yo, que la gran mayoría que participaba era después una persona que iba y votaba al vallismo. Por supuesto. Y ahora es una persona que vota al Frente Amplio. Y a pesar de eso criticaba el vallismo, y a pesar de eso hoy se critica el Frente Amplio. Estamos cansados de escuchar que no, que poco menos, que el carnaval se ha convertido en una oficina de propaganda del Frente Amplio, lo cual es absolutamente disparatado. Yo que este año concretamente los invito a escuchar el cuplé de La Mojigata, que se llama Palo al Frente. Yo creo que nunca le han dicho cosas tan serias. Pero lo dicen desde el lugar de la izquierda también, ¿no? Lo dicen desde la izquierda, por supuesto. Claro. Por supuesto. Es una autocrítica. Claro. Por supuesto, tremendo. Pero además, bueno, las críticas al famoso tema de Venezuela, que preocupa tanto a mucha gente. Hay cuartetas muy duras contra el Frente respecto al tema de Venezuela. Y hay además esa cosa que tiene la izquierda, que sabe de alguna manera reírse de sí misma. Y vos sabés que hay algunos sectores, creo que el Partido Colorado también le pasaba un poco eso, y que por eso podía coexistir con el carnaval en otra época, y creo que en otros sectores políticos cuesta más. Es decir, cuando uno piensa, vamos a ir al año pasado, cuando uno piensa en el cuplé de los asaltantes con patente, que tendrá el petizo, es maravilloso. Es decir, éramos todos los frente amplistas, cada vez que salía una encuesta de aprobación del presidente de la República, bueno, ¿qué tendrá el petizo? Y ese cuplé fue una maravilla. O cuando Queso Magro le tomaba el pelo a la famosa grito de guerra de los pasteles, vamos a la plaza. Y al año siguiente, Queso Magro dice,
todo bien, vamos a la plaza. Pero una cagada porque no dijeron a cuál plaza era la que había que ir. ¿Me entendés? Ese tipo de cosas, esos guiños que hay. Y que bueno, y que son propios del carnaval y que de alguna manera retratan, resumen un determinado relacionamiento, digamos, del público carnavalero con esa expresión que yo creo que es valiosa de preservar. Pero vos me hablabas de otro tipo de críticas que surgieron este año. Que tiene que ver con las sutilezas de los textos o la brocha gorda también, ¿no? Bueno, la murga es un poco eso, ¿no? La murga no analiza, la murga denuncia, la murga ve una cosa que no le gusta y la señala con el dedo, la murga exagera, la murga caricaturiza. Un cuplé de murga no es una ponencia de un congreso de ciencia política, ni de un seminario de relaciones internacionales. Y entonces, bueno, se ha dado esto, es decir, frente a la indignación que provocan, digamos, es decir, las acciones llevadas adelante por el ejército israelí, por el gobierno de Netanyahu, han determinado, es decir, ahora, eso no lo ve la gran muñeca, eso lo está viendo el mundo. Digo, eso lo ha condenado Naciones Unidas, Amnistía Internacional, personajes, es decir, de un gran prestigio a nivel, yo qué sé, lo han condenado judíos, Ilan Pape, yo qué sé, digo, en todo el mundo, ¿verdad? Y cuando se habla de que Cárcel a cielo abierto es un panfleto de Hamás. Claro, Ilan Pape siempre ha sido crítico con las políticas de Israel. No es nuevo, ¿no? Lo viene siendo. Bueno, en Israel lo consideran como el gran traidor. Bueno, ahora hay millones, no sé, capaz que, no sé, millones, miles de judíos que salen a la calle y se manifiestan bajo la consigna "no en mi nombre". Y se le puede pedir el matiz a la murga, es decir, el matiz está bien, criticar las acciones del Estado de Israel contra Gaza, pero te critico jamás. Pero meteme la nota al pie de la masacre eso de 7 de es lo que ha planteado, claro. Bueno, yo lo que digo, bueno, ahí justamente, yo digo, las cosas no empezaron el 7 de octubre y si vos empezás a ir para atrás, entonces le estás pidiendo a la murga que haga un análisis de política internacional que me parece que no es el tablado donde hay que hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un problema que, digo, vos sabés que incluso a mí no sé, me duele porque admiro mucho al pueblo judío, porque lo considero muy inteligente, lo considero además con una sensibilidad maravillosa para el arte, para la música, es decir, en todos los aspectos. Y vos sabés que a veces me decepciona un poco cómo no hay una mirada hacia adentro y de preguntarse, bueno, si hay tanta gente que está reclamando algo, yo creo que hay que... Es decir, el ojo que advierta, la alerta antisemita tiene que ser no de parte de los judíos, tiene que ser algo permanente de todos nosotros, ¿verdad? Es decir, el antisemitismo es una cosa terrible que hay que combatir. Pero me parece que sería importante tratar de separarlo de este otro asunto y preguntarse, bueno, incluso cuando te pasa a nivel personal, si mucha gente cuestiona lo que vos estás haciendo, ¿no llega un momento en que vos decís, che, ¿no estaré haciendo algo mal? El problema será que efectivamente hay una conspiración contra mí. ¿No habrá acá también algo, problematizar la cosa hacia adentro? Es decir, yo, no sé, bueno, no quiero caer en el asunto de que tengo un amigo, tengo muchos amigos y amigas judías, muchísimas, que sé que están muy problematizados por este asunto. Y entonces, bueno, valoro mucho eso. Y a veces frente a este tipo de declaraciones terminantes, digamos, que tachan de antisemitismo, algo que yo creo que no es antisemitismo, bueno, me preocupa y creo que bueno, obviamente no comparto, ¿no? Bien. Hay, digamos, en ese mismo espectáculo que la del Mercado de Venecia, por ejemplo, hay también chistes que rayan, digamos, el chiste, no sé si homofóbico, pero es decir... Claro. El chiste más efectivo de los caballeros en esa parodia es un chiste sobre gays. De Pluto, por supuesto. Es el que no más se hay ríe la chiste gente. yo qué sé, el chiste de judíos es cuando Shylock, la hija tose y le dice, no tosas que ya gastaste todas las tosidas de hoy. Sí. Bueno, yo qué sé, que se plantee que eso es un discurso de odio, de judeofobia, que va a terminar en la muerte, en que salga gente a matar judíos. Yo me parece que lo de la parodia de caballeros no tiene... En el carnaval de los... No tiene pies ni cabeza, ¿no? 30 se hacía chistes del judío avaro.
Sí, se hacía chistes. ¿Y en el carnaval claro. del 46? Por supuesto, por supuesto. ¿El carnaval del 47? Sí, mirá. ¿El carnaval del 48? ¿Sabés lo que se hacía en esos años? Terribles, terribles editoriales del diario El Debate, donde el doctor Luis Alberto de Herrera decía cosas terribles sobre eso. Sí que era judeofobia, eso sí que era antisemitismo. Entonces, ¿me entendés? Mucha cosa acá mezclada que decís, bueno, no sé, cuando Graciela, yo que sé, no quiero dar nombres, pero Graciela Bianchi habla de murgas nazis. Bueno, nazi es el discurso del doctor Luis Alberto de Herrera, su líder, ¿no? Es decir, en plena Segunda Guerra Mundial, a partir del debate. Graciela Bianchi podría ir a mirar los ejemplares del debate. Dame alguna frase. Hablando de cortar grueso, ¿no? No, son bien. Sí. No. Perdón. No, está bien, pero es interesante, o sea, hay frases claro, de posguerra de Herrera. Te titulamos por ahí, claro, entonces. claro. Me encantó. Que Graciela Bianchi vaya a leer el debate y las editoriales de Herrera. Claro. Hay, sí, un antisemitismo muy fuerte que está también, ojo, también está en la sociedad, por parte de ciertos sectores. Es decir, no el antisemitismo en sí mismo, eso es más propio de determinados sectores del Partido Nacional, que fueron muy admiradores de Mussolini y todo eso está. Del franquismo, por supuesto, de gobierno corporativo. Pero yo creo que la calle Herrera en los años 90 se ocupó de cambiar eso. Bueno, ¿no? Pues sí, por con supuesto. Con inteligencia política. Por supuesto. Y con una aproximación a la colectividad también. Con una aproximación a la colectividad que siempre había sido mayormente colorada. Por supuesto. Ahora, lo que sí había en esos años que vos mencionabas de los 30, es esa visión un poco homofóbica, xenófoba, machista, que es propia, quizá lo tengo que poner en pasado, propia de los sectores populares, es decir, de repente en tiempos en que la corrección política todavía no estaba tan presente y justamente ha salido, digamos, a Pero habría una corrección política, ¿no? De su época. Capaz que sin llamarla tanto corrección política. Sí, bueno. Me imagino que habría algunos temas tabú, alguna autocensura. Bueno, reírse de los que, o sea, censurar a los que se ríen del voto femenino, por ejemplo, capaz que ahí se dio una... eso era entre tremendo. los progresistas eso fue tremendo, y quienes todavía entendían que la mujer tenía que quedar relegada a ciertas tareas. Claro, bueno, las murgas en general, es decir, los chistes de las murgas en contra, justamente manifestándose en contra, por este estereotipo tan común. Bueno, quiere decir que ahora los hombres se van a poner a lavar pañales y a lavar los platos porque verdad, la mujer se va a ir. ¿Viste que se va a ir al comité político y va a dejar la casa en manos de... El marido se va a tener que ocupar de eso. Es permanente. Las murgas de la época es permanente. Milita, bueno, hasta el próximo carnaval, entonces... Ahora voy a tener que aprender cómo funciona el lavarropa, por ejemplo. Sí. Ahí está. Gracias por arrimarte. El libro en realidad está a la venta. No está a la venta. Hay una política por parte de la Intendencia de una distribución muy amplia y de justamente difundirlo y que todo el mundo tenga acceso a él, pero no a través de la venta, bueno, entre otras cosas porque es un libro que tiene un costo, es decir, era como, hubiera tenido un precio que era bastante inaccesible para es un libro para el público. de mesa. Ahí está. Es muy... Por las características del libro. Sí, es un libraco, digamos, ¿no? Es un libraco, pero que yo estoy feliz, te puedes imaginar, de haber podido editar a este nivel, que es algo que no se nos da con frecuencia a autores y autoras. Muy bien, ciudadana ilustre, Milita Ya está. Milita Alfaro, gracias por estos minutos tan fáciles de viaje. Gracias a ustedes. Chaucito. Nos vamos. Chau. Chao. Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse. Fácil desviarse.